tardes. La lectura para hoy, jueves de Semana Santa, está en Mateo, en el capítulo 26, desde el verso 14 en adelante. Vamos a recorrer los eventos, los acontecimientos de este día, un día marcado por una tristeza por las cosas que van sucediendo, un día difícil, un día duro para el Señor. Ahí ya, arrancando en el capítulo 26, verso 14, nos encontramos en primer lugar con Judas pactando con los principales sacerdotes la entrega del Señor. Ellos querían matarlo y Judas andaba buscando desde entonces la oportunidad para entregarle. Hace un punto aparte el evangelista y empieza a hablar de la preparación de la cena pascual. Había llegado la fiesta de los panes sin levaduras y el Señor les da instrucciones a los discípulos para preparar la cena de la Pascua, una cena donde ya una vez iniciada Él les empieza a decir que alguien lo va a entregar. En vez de ser una fiesta, empieza a ser una fiesta triste. Y se empiezan a preguntar los apóstoles, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y en medio de esa cena pascual quiero subrayar, quiero resaltar que el Señor establece el nuevo pacto. Les da el pan, bendice el pan, lo parte, se los da a comer, diciéndoles, esto es mi cuerpo, y levanta la copa y da gracias y le da a beber, diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto que se establece para el perdón de los pecados. Esto está allí en Mateo 26, a partir del verso 26, dice así, mientras comían Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a los discípulos y les dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Así que el Señor establece allí el nuevo pacto. Terminada la cena, dice que cantan el himno y que salen al monte y les empieza a revelar el Señor que todos ellos se van a escandalizar, que todos ellos van a ser dispersos. Y aun Pedro, aquel que había tenido ese episodio de revelación de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice el Señor, tú me negarás no una, sino 3 veces. Pedro se resistió ante esto, todos dijeron mejor moriremos contigo, pero fue lo que finalmente sucedió. Luego Jesús se aparta, se va al Getsemaní, junto con Pedro y con los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y entra en una oración intensa, en una oración sentida, en una oración dolida, donde él dice, mi alma está angustiada y angustiada hasta la muerte. Así que encomienda a sus discípulos a orar y él se retira y se presenta delante del Padre y le dice, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresa y encuentra a los discípulos dormidos y él les dice, es necesario que ustedes estén velando, que estén orando, porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Nuevamente se retira a orar con las mismas palabras y dice allí el verso 39, Padre mío, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Y otra vez en el verso 42, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y una tercera vez el Señor ora con las mismas palabras. Terminado de orar, el Señor dice, bueno, vamos porque llegan los que me han de entregar.
y allí llega Judas junto con una horda armada de palos y espadas, y con un beso entrega a su maestro. Pedro intenta también sacar su espada, pero el Señor le dice: no, todo esto es necesario que suceda. Esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en los profetas. Y así es que en el verso 56 dice así: pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces, dice la Escritura, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote, y allí estaba reunido el concilio y buscaban testigos contra Jesús, aún testigos falsos, y no encontrándolo empiezan a inquirir de él y lo conjuran a que él diga quién es, si él es el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Y él entonces responde: Jesús, tú lo has dicho, y además te digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso venir en las nubes del cielo. Esto para los sacerdotes fue blasfemia, y así lo tildaron de blasfemia y dijeron que entonces Jesús era reo de juicio, y comenzaron a pegarle, comenzaron a escupirle, comenzaron a burlarse de él. Pedro, que estaba en el patio de la casa, fue visto por algunos sirvientes, quienes dijeron: este estaba también con Jesús. Pero Pedro negó 1, 2 y 3 veces que él le conociera, y al recordarse de las palabras de Jesús, lloró amargamente. Como decíamos, un día triste, pero con algunos acontecimientos muy relevantes, muy importantes. El primero de ellos que yo quisiera mencionar en esta tarde es el establecimiento del nuevo pacto. Hemos leído allí en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 28, cuando el Señor dice a sus discípulos: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para perdón de pecados. Este nuevo pacto, que había sido anunciado por el profeta Jeremías, en términos que decían: yo voy a poner mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón, de modo que así ellos me serán a mí por pueblo y yo seré para ellos por Dios. Somos partícipes nosotros de un nuevo pacto en la sangre de Cristo, un pacto que nos compromete, un pacto que nos vincula, un pacto que nos pone en una relación con Dios el Padre de pueblo, y de él hacia nosotros de nuestro Dios. Estamos cubiertos, estamos confiados, estamos bendecidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados, y ahora entramos en esta relación de pacto, en esta relación de voluntades comprometidas, donde el Dios del cielo se compromete a ser nuestro Dios, nosotros nos comprometemos a ser su pueblo, un pueblo santo, un pueblo elegido para buenas obras, un pueblo elegido para mostrar su luz al mundo, un pueblo elegido para andar en santidad y en su voluntad. Un segundo aspecto que quiero resaltar de todo esto son las palabras de Jesús en el verso 56, cuando él dice que todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Realmente las cosas que sucedieron habían sido anunciadas: su carácter obediente, el rechazo de los judíos, la traición de Judas, están anunciadas en los Salmos, el precio de la traición, el recibir los golpes y las burlas, el hecho de que las ovejas iban a ser dispersas, está profetizado en Zacarías, en Miqueas y en Isaías. Y esto nos deja la impresión y la certeza de que estamos delante de un Dios que cumple su palabra,
de un Dios que cumple sus promesas. Y nosotros tenemos esta misma esperanza, no solo de que las antiguas profecías se cumplieron en Cristo, sino que las promesas de Dios se cumplen también para nosotros. Entonces tenemos una esperanza firme de su compañía, de su sostén, de lo que nos espera el destino de gloria en el cielo juntamente con Cristo. Ese es nuestro Dios, que lleva adelante sus propósitos, que cumple su palabra y que hace que nuestra fe pueda estar firme y también así nuestra esperanza. El tercer aspecto que yo quería resaltar hoy es en qué medida el Señor se determinó a ser obediente y cómo esa obediencia del Señor viene luego acompañada también de la gloria del Padre. En su oración hemos leído en el verso 39 del capítulo 26 de Mateo: Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Y luego otra vez en el verso 42, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y el verso 44 dice que el Señor volvió a retirarse y por tercera vez oró con las mismas palabras. El Señor fue obediente a lo que había determinado el Padre. Pablo cuenta en su carta a los Filipenses que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El escritor de Hebreos también en el capítulo 5 acerca de Jesús comenta que por lo que padeció aprendió obediencia. Y quiero compartirte algunos textos muy interesantes de la Escritura donde juntan estos dos elementos, el elemento del padecimiento con el elemento de la manifestación de la gloria de Dios. El primero está en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Si ustedes leen conmigo los versos 16 y 17, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y presta atención, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que si en algo nos toca padecer, tengamos paciencia, porque cuando el padecimiento es siguiendo el camino de Cristo, también juntamente con Él seremos glorificados. Quiero leer también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, si ustedes me acompañan, las palabras en el mismo sentido. Dice lo siguiente: Primera Pedro 4, versos 12 y 13. Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revela. Padecemos con paciencia, esperando que se revele también en nosotros la gloria de Cristo. El mismo libro, Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21 en adelante, nos deja estas palabras: Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Eventos tristes los de este jueves de la Semana Santa,
inicios de la pasión del Señor, de sus padecimientos, pero inicios que verán al fin la gloria del Señor. Verán la vida, verán la resurrección. Y así también nosotros, padeciendo juntamente con Él, seremos participantes de su gloria. En primer lugar, del perdón de nuestros pecados y finalmente de la participación de la vida eterna. Dios te bendiga, y si en algo estás padeciendo, tené paciencia. Seguimos los pasos de Jesús, encomendamos la causa al que juzga justamente y esperamos ver la gloria venidera cuando el Señor disponga. Dios te bendiga, un abrazo, hasta la próxima.